El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. La Pedagógica Radio presenta Gabinete de Curiosidades. Arte y cultura en contexto. Bienvenidos. Hola, hola a todas y todos. Buenas, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Esperamos que estén muy bien. Y les damos una calurosa bienvenida nuevamente a este programa Gabinete de Curiosidades, Artes Visuales en Contexto. Y bueno, la idea de hoy es trabajar el tema de la memoria y el trabajo con el barro. Un poco amarrado a esto a los saberes ancestrales desde la alfarería. Y tenemos un invitado muy especial, un egresado de la licenciatura en Artes Visuales, que más adelante les presentaré. Pero primero voy a hacer una introducción a nuestro tema. Entonces vamos a comenzar hablando del mundo, ¿no? Estamos en un mundo hoy que hemos trabajado mucho acá en el programa precisamente, donde lo digital avanza pues a pasos agigantados y vemos cómo esta experiencia visualizada del mundo se impone sobre la experiencia sensible, ¿no? Que implica el cuerpo, que implica la memoria. En este caso estos oficios que se aprenden con las manos, con la tierra, con el fuego y con la memoria de quienes lo han sostenido por generaciones, pues hacen como resistencia frente a esa fuerza o esa tensión tan grande en la que estamos. Entonces hoy en Memoria y Barro nos adentramos en el universo de la alfarería tradicional en Colombia, un oficio que no es solo técnica, sino es memoria ancestral, es relación con el territorio, es encuentro comunitario y es resistencia cultural. Entonces Samuel Pardo, que es nuestro invitado de hoy, es un licenciado en Artes Visuales de la Universidad Pedagógica Nacional, él es ceramista y también es un educador y fundador del colectivo Alfarería Tipso Furativa. Más adelante me dirás, Samuel, si lo pronuncié bien. Sí, muy bien, profe. Un proyecto autogestionado que nace en el 2019 en medio de la pandemia, cuando el permanecer en un territorio rural los llevó a encontrarse con la tierra de otra manera. Lo que nos suele pasar a todos cuando estamos allá, ¿no? De la mano de campesinos y campesinas, de abuelos y abuelas que compartieron sus historias sobre múcuras y coborotes, empezaron a construir un camino dedicado a la perseverancia de los saberes alfareros. Entonces hoy conversaremos sobre esos inicios, sobre la importancia de perseverar esta tradición milenaria, sobre el trabajo con comunidades y sobre el valor de la pedagogía y la creación colectiva en la defensa de los oficios tradicionales. Bienvenidas y bienvenidos todos. Bueno, entonces bienvenido, Samuel. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, profe, gracias. Gracias por la invitación a Elkin y a Santiago por poder estar acá de nuevo en la UPN. Listo, Samuel, y saludamos entonces también a nuestra mesa de trabajo. En el máster tenemos a Mario Enríquez, en el equipo técnico, como lo señalé, a Mario Enríquez, en la producción sonora a Yolanda Barrantes, en imágenes y redes o en comunicaciones tenemos a Duan Cárdenas y en dirección a Alejandro Sepúlveda. Y bueno, como siempre estamos Elkin Hidárraga y yo, quien les habla, Santiago Valderrama. Hola Santi, hola Samuel, como le dijo Tiago, bienvenidos una vez más a este programa y bueno, qué rico tener a Samuel con nosotros y esperemos que sea muy ameno el programa y de mucho interés para todos y todas. Ahora vamos a nuestra sección Tensiones y Recorridos. Y ahora, en Gabinete de Curiosidades, Tensiones y Recorridos. Bueno, y como lo veníamos hablando entonces, en esta sección Tensiones y Recorridos, pues vamos a hablar de este mundo saturado de imágenes, de velocidad, de información, que cada vez como se superpone tal vez a la experiencia sensible, a la memoria ligada al cuerpo y al territorio, ¿no? Entonces pensamos que hay otras formas de crear también imágenes. Tal vez a veces incluso lo sonoro puede considerarse imagen, ¿no? La experiencia es mixta. No necesariamente viene toda de los píxeles,
sino también de la tierra. Eso es bastante importante. Entonces hoy vamos a hablar de un proyecto muy interesante que se moldea con las manos, con el barro, con el fuego, como lo conocíamos ahorita. Y Milena Rico y Samuel Pardo, que son egresados de la licenciatura en Artes Visuales, pasan por las aulas, por la teoría del arte, por la historia de la imagen, pero también a lo largo de su formación algo los va llevando a mirar algo distinto, algo antiguo, algo tradicional. Porque la alfarería es ese oficio milenario que pues también es cultura. Los oficios son cultura también. Son una forma de reproducir la memoria y de volverla a traerla viva, ¿no? Me acuerda mucho el concepto de repertorio, ¿no? No de archivo, sino de repertorio. La memoria es un acto vivo que podemos reproducir. Entonces la alfarería parece como eso, ¿no? Entonces lo que queremos ver es esto, ¿sí? Unos saberes lentos, manuales, arraigados también a la tierra, ¿sí? Y tal vez entonces preguntarnos ahí cómo se forma un artista para que pueda valorar y preservar estas técnicas, ¿cierto? ¿Qué pueden enseñarnos estas comunidades rurales sobre estas formas de mirar, de crear? Y pues pensar en este proyecto que no busca rescatar la tradición como una pieza de museo quieta, sino que, como lo señalaba yo ahorita, como repertorio, mantener la vida, respirando, transformándose a través del cuerpo. Entonces, bueno, voy a dejar ya de hablar yo tanto y más bien vamos a escuchar a nuestro invitado, que es el que sabe del tema. Entonces, bienvenido, Samuel. Bueno, Samuel, como lo dice Santiago, vamos a escucharte, a mirar, que nos cuentes cómo fue ese inicio, cómo fue ese tránsito. Y bueno, hoy los estudiantes son muy interesados en asuntos digitales, la IA, cómo fue ese tránsito de formación académica dentro de la Universidad Pedagógica, en la licenciatura en Artes Visuales, y cómo fue ese encuentro tuyo con la alfarería y el territorio. Bueno, buenas tardes y nuevamente agradecer por el espacio. La universidad fue de verdad esas bases la que formaron pues a estos artistas. En sí este colectivo, pues el día de hoy estoy yo, pero este colectivo se forma con más o menos 4 o 5 licenciados en artes visuales. Aún hay un compañero por ahí que falta por egresarse, pero la universidad nos dio las bases a todos. La cerámica se exploró. Dieron aquí pues unas clases de procesos cerámicos, las cuales se adaptaron, y en ese momento llegó la pandemia. Entonces quedó material, quedaron dudas, quedaron muchas cosas ahí por empezar a explorar, y pues ahí empezó el camino con la compañera Milena Rico, que pues ahorita está estudiando también una maestría en estudios culturales, se encuentra ahorita en Ecuador. Un saludo a la compañera. Empezamos a explorar la cerámica. Yo inicié haciendo elementos sonoros y empezamos a buscar, más allá de ver las técnicas cerámicas actuales, fue explorar el origen de la cerámica. Como dice un artista llamado Javier Senosanín, un artista mexicano, escultor, dice que ser original, como dice la palabra, es volver al origen. Entonces quisimos volver al origen de la cerámica, entender los procesos que habían en el territorio, un territorio del plano cundiboyacense, y a intentar trabajar, intentar sacar el material. También pues entender que en la actualidad a veces cuesta mucho en ciertas formas hacer estos procesos por el tema de horno, torno, y lo que quisimos fue volver al origen, como lo hacían hace 1000 años. Entonces fue encontrar un material, explorar con ellos, quemar, hacer quemas a cielo abierto. Algunas piezas no se llegaban a quemar completamente al inicio, pero fue un proceso de exploración. La universidad nos dio siempre esas bases, el apoyo por parte de profes, y también entender de que si bien somos artistas, somos también docentes. Entonces también fue llevarlo a nuestras aulas en ese momento, a esas prácticas, pero seguir construyendo. Nosotros nos formamos también desde esos procesos de investigación-creación. Decimos que sin creación no hay investigación, entonces nos es importante volver a los museos, a los libros, a quienes ya han recorrido este trayecto, porque pues no somos los únicos, y a volver a esos maestros y maestras del territorio. Entonces empezamos entendiendo también cómo se fundaba la cerámica desde el territorio de Chuachi, Cundinamarca, allá es donde tenemos el taller, y a integrarlo de una forma muy natural también. Bueno, recuerdo también en ese proceso que tuviste aquí en la licenciatura, bueno, en algunos espacios los acompañamos. Recuerdo que era muy importante, las salidas de campo fueron muy importantes. Tuvimos una salida a Carmen de Viboral. Allí yo recuerdo cuando estuvimos con el último taller de alfarería que quedaba en Carmen de Viboral, pues allá es muy popular la cerámica, los utensilios de cerámica, pero quedaban
quedaba solo un taller de alfarería tradicional. Y bueno, la visita que tuvimos a Guane fue muy interesante. Cuéntanos de esas experiencias que tuviste. Bueno, esos espacios que se brindaron en la universidad, esas salidas de campo fueron de verdad importantes. Como dijo el profe Elkin, por ejemplo, para mí fue muy importante en Guane cuando encontramos una ceramista, una señora, la que trabajaba después lo investigué, es un material volcánico y arcilla, y tenía unos procesos de quema muy interesantes, pero en toda su trayectoria no había escuchado el sonido del barro. Entonces fue muy bonito encontrar como esa exploración con esa adulta mayor que tenía un proceso pues de generaciones, lo que es un alfarero, y empezar a dialogar con pues estas exploraciones que nosotros veníamos trabajando con el barro. Hicimos unos silbatos, fue muy bonito el trabajo allá. Los compañeros también estuvimos ahí, recibimos bastante información. Yo también pues junto con los compañeros empezamos a explorar, y hasta el día de hoy esas experiencias, digamos, que nos brindó ese territorio de Guane, que me pareció muy importante, siguen ahora. Por ejemplo, el año pasado tuvimos un trabajo con adulto mayor y fue volver a traer ese trabajo de una alfarera y llevarlo a personas, pues adultos mayores que no habían tenido pues estas experiencias, y fue empezar a conectar, sí. Oye, Samuel, ahorita hablabas de esto del origen, ¿no? Como del origen y de ser original. Me llama mucho la atención porque es como volver a, pero también volverse algo nuevo. Volverse un origen también es un nuevo comienzo. Entonces, para eso pareciera que hay como que encerrarse, ¿no? Como guardarse un ratico. Y precisamente la experiencia de ustedes nació en pandemia. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, eso que tú dices, profe, de ser original, a veces también consta de entender de que pues en el pasado tenían un proceso, ¿sí? Y nosotros, al ver ese trabajo en la pandemia, recurrimos a estas piezas pues que había en ese momento. Eran libros. Empezamos a coleccionar una serie de libros que se llama El arte de la tierra, y a observarlos. Antes de ir a los museos, empezar a observarlos y hacer cosas similares, la verdad. Ahí es donde uno empieza a entender el concepto de réplica, algo igual, idéntico, sí. Pero en esos procesos de investigación, creación, y en esos procesos de búsqueda personal como artistas, empiezan a llamarse cosas como, o buscar eso como recreación, ¿sí? Adoptar esas técnicas, adoptar esos saberes, pero empezar a crear desde lo que yo siento, exploro y pienso, ¿sí? En esas búsquedas propias de cada artista, ¿sí? Entonces, simplemente fue integrar, empezar a recrear. Por ejemplo, hay piezas que a mí me fascinan, como las botellas silbato, pero cómo empezamos a hablar, por ejemplo, del problema de la fauna, el problema del agua, a través de estos elementos. Entonces ahí es donde hablamos de recrear. Claro, y la memoria y esas sonoridades, ¿no? Eso me da mucho, o sea, esos sonidos y esas sonoridades también sonaron así antes. Sí, es muy curioso. Eso es hace poco como ese estudio que vinimos investigando de por qué el sonido, por qué el soplo. Hago esta, por ejemplo, diferenciación. En Europa en el mundo hay cierto tipo de culturas que tienen diferentes instrumentos musicales propios de estas culturas. Por ejemplo, en Europa son los violines, las cuerdas, los instrumentos, sí, de cuerda, arpas. En África son los tambores, sí, específicamente ellos manejaron mucho este tema de la percusión en diferentes culturas. Y aquí en Latinoamérica o en América eran los instrumentos de viento, sí. Era el soplo. Entonces hay una cantidad inmensa de elementos musicales a través del sonido a partir del soplo. Aún lo seguimos encontrando, quenas, antaras, quenachos, zampoñas, bueno, un montón. Pero en la cerámica ni se imaginan. Desde trompetas, tambores, sonajeros, flautas. ¿Trompetas? Sonidos de diferentes animales, desde el jaguar, el colibrí. Tenían un montón. Entonces la riqueza cultural en ese sentido pues empezó también a permearnos y a decir, bueno, el mundo de, no sé, los silbatos pequeñitos, que era lo que tenían en este territorio, es inmenso. Las botellas silbato es otro mundo, y fue empezar a explorar esos sonidos, ese soplo, ese aliento, ¿sí? Y a empezar a estudiar, quienes pues ya venían también con un recorrido de entender cómo funcionan pues estos elementos musicales del pasado y cómo empezamos a adoptarlos en este presente. Entonces, oye, me hace para ya darle paso a la siguiente pregunta, a no quedarnos dando vueltas. Me llama mucho la atención lo del soplo porque desafía mucho precisamente la idea de memoria occidental, que es esta canónica por lo menos, ¿no? La que está en los museos y demás. Vemos estos silbatos en los museos, detrás de un vidrio.
Pero realmente ahí están muertos. La idea es que vivan a través de un soplo. Y el soplo implica un cuerpo que active esa memoria. Entonces, eso es muy chévere, ¿no? Es muy chévere. Pero bueno, ya no digo más. Y acerca, y como dice Santiago, toda esta riqueza también visual, las imágenes que tenemos, las piezas que tenemos se construían también desde un paisaje sonoro. Era lo que ellos escuchaban, luego la lengua misma. Claro. Si la lengua misma produce un paisaje sonoro, cómo se enuncian las cosas, los objetos mismos se enuncian desde la voz, hay una sonoridad allí. Y bueno, ellos replicaban los instrumentos también desde ese paisaje, como el canto de las aves, replicarlo, y era constante en ellos. Entonces vemos todos los pictogramas y petroglifos, lo que hemos hablado con algunos estudiantes, se producían en un paisaje sonoro. Claro. Y cuando queremos también reproducirlos, también los reproducimos desde un paisaje sonoro. Si queremos entender, hay que entender ese paisaje visual y sonoro también. Totalmente. Y nosotros creemos que es solo visual. Ese es el error. Sí, por ejemplo, vemos error. un pictograma muy que decimos, ay, ¿esta imagen qué diablos es? Pues no, es que no solo una imagen, es sonidos, temperatura, un montón de cosas, ¿no? El cuerpo. Y no es como nosotros, pues ya con la tradición occidental lo enunciamos, sino como lo traemos desde su lengua. Sí. Y eso produce, ese sonido también se produce. Bueno, para los que nos escuchan y fuera de Colombia, estamos ubicados en el altiplano cundiboyacense, y aquí la comunidad de este sector eran los muiscas. Ya nombramos a los guane que quedan en Santander, la comunidad guane, y algo pues del eje cafetero de Antioquia, que quedan había una infinidad de comunidades, pero estaban los quimbayas, donde hay toda una tradición también de imágenes, tradición también orfebre y de alfarería. Y un poco cuando veo esas piezas que produce Samuel, pues se le evoca muchas cosas, sí, uno piensa en muchas imágenes a partir de esas piezas. Cuéntanos, Samuel, cómo fue ese encuentro, ese primer acercamiento en el territorio y con esas comunidades que tienen el saber. ¿Cómo fue ese intercambio de saberes con ellos? ¿Cómo fue tu acercamiento también pues con toda la experiencia y como egresado, como pedagogo, entenderlos a ellos y poder acercarse, comunicarles tu idea y que ellos te compartieran cómo fue ese proceso? Bueno, un saludo especial a la comunidad de Choachí de la vereda de Lato, porque fue allá donde nace el proyecto gracias a la comunidad. Bueno, les cuento que empieza todo también dentro de una observación por parte de la comunidad al ver a ciertos jóvenes, no sé, buscando tierra, cargando leña, y nosotros diciéndoles qué era lo que queríamos hacer. Entonces empiezan a surgir historias por parte de ellos. No, mi abuelo tenía esto, mi abuelo cocinaba en tal cosa, usted me puede hacer un chorotico para tal cosa, un platico. Entonces ahí empezó un intercambio. Entonces yo le hago la ollita y su merced explíqueme de pronto dónde sacan la arcilla. O me decían, no, eso en un horno de los que tradicionalmente se hace el pan, en eso usted puede cocinar. Y otros me decían, no, necesita un horno especial. Más o menos me trataban de explicar lo poco que ellos recordaban de esos procesos cerámicos y alfareros del pasado. Y también a entender qué era lo que ellos necesitaban. Más allá también pues de ese oficio de artista, fue entender, pues no sé, un platico, una ollita, una tacita. Me acuerdo que fue lo primero que entregábamos y pues también nos devolvían con saberes. Entonces fue algo de dar y recibir, no siempre también imponiendo, no, es que necesito saber esto, no. Ellos nos brindaban y también nos decían cosas que pues uno no entiende porque también son esos procesos. Por ejemplo, la leña. Nos decían, mire, en este lugar encuentra este tipo de leña porque este otro tipo de leña no creo que le vaya a funcionar. O de pronto utilice este tipo de elementos que pueden generarle un poco más de calor. Y así. Dentro de sus saberes también, por ejemplo, desde la cocina tradicional, desde ese amasijo que ellos hacen, fue entender un poco también ese amasijo del barro y empezar a integrar esos elementos. La comunidad nos abrió mucho las puertas. Ellos siempre que empezábamos nuestras primeras quemas decían, oiga, ¿y cómo va por allá con ese asado? Me decían, o ¿cómo va con ese amasijo por allá? Pero ellos entendían pues también que y veían las piezas, las tocaban. Bueno, empezó ahí esa relación y en el 2021 empezamos un primer proyecto con la comunidad de Choachí. Entonces los niños se interesaron mucho, los silbatos, y ahí, gracias a un proyecto llamado Jóvenes en Cambio en ese momento, empezamos a integrar los saberes campesinos con los saberes que nosotros teníamos pues como estudiantes y licenciados en artes visuales. Entonces fue ese trabajo con la comunidad. Oye, qué
Qué interesante ese trabajo con la comunidad. Eso me bota otra pregunta. Nosotros acá en la academia estamos más acostumbrados como a la alfarería tradicional, pero la que no la tradicional de la que tú hablas, sino la de nosotros, que es esa que se aprende en talleres académicos con un profesor, etcétera. ¿Qué diferencias tú encuentras entre ese tipo de alfarería que aprendiste acá y esa otra que nos estás contando? La que se enseña como de generación en generación, que toca ir a las comunidades, todo eso. Bueno, primero es... con mucho respeto también, porque yo no tengo una tradición alfarera en el sentido de que mi familia no trabaja eso, sí son artesanos, pero no, el oficio general de la alfarería fue llegar a estas comunidades, a estos abuelos, por ejemplo, allá en Guane, bueno, en diferentes lugares, y acercarse, ¿sí? ¿Cuál era como esa duda también? ¿Qué parte? Fue que en estos talleres que el profe menciona, encontrábamos taller de cerámica, pues costoso en ese momento para nosotros como estudiantes de una universidad pública. Y ahí es donde busco como, venga, el material puede estar acá. Venga, el horno no me lo pueden alquilar, no me lo pueden prestar. Venga, intentemos hacer un horno o intentemos hacer una quema. Otra de esas cosas también, ya con el tiempo lo entendíamos, es que siempre que cuando el inicio... Porque sí fuimos, por ejemplo, agradecemos mucho al taller Magma que nos abrió las puertas, al maestro Diego y a la maestra María Paula, nos explicaban cosas, pero nosotros, por ejemplo, no podíamos hacer procesos de vitrificación o procesos de esmaltado, porque no lográbamos llegar a esas temperaturas. Entonces fue ir también, por ejemplo, el maestro Héctor, muy agradecidos, a explicarnos cómo poder generar esas pastas. Y bueno, lo otro que les decía es entender con el tiempo que hay veces algunos talleres utilizan elementos químicos muy fuertes y una de nuestras compañeras pues tenía dermatitis, entonces esos elementos químicos le afectaban mucho a su piel. Cuando empezamos a hacer nuestras pastas, a trabajar con elementos más naturales, arena que recolectábamos del páramo, pigmentos que recolectábamos de las quebradas, arcilla que recolectábamos cerca a la casa, nos empezamos a dar cuenta de que venga, aprendamos cómo hacían hace 1000 años, que es muy corto, la cerámica tiene mucho más tiempo, cómo hacían estos elementos, y era entender un poco esa relación con la naturaleza y diferenciarnos de estos talleres de que, bueno, podemos trabajar con elementos más naturales. Yo me llevo a la boca, por ejemplo, los silbatos, que me estoy agregando yo a mi cuerpo también, que le estoy dando a los niños cuando hacemos talleres de cerámica. Entonces ahí empezamos a buscar como esa diferenciación de pues los talleres actuales. Sí, qué interesante eso. Bueno, no, yo estoy como loco con ganas de seguir hablando muchas cosas, pero bueno, vamos por la siguiente sección que se llama Miradas y Mirillas. En Gabinete de Curiosidades, Miradas y Mirillas. Listo. Entonces, bueno, para ir cerrando, o bueno, también abriendo, porque siempre que terminamos este programa queremos seguir hablando. Queremos entonces ver un poquito hacia el futuro, qué viene para el colectivo Tipso Furativa y qué sueños tienen con ese proyecto. Yo veo muchas cosas, me llama mucho la atención y siento que precisamente lo que ya habíamos hablado, ¿no? Como este nuevo aliento, este nuevo respiro, este nuevo aliento que se le da a esto, que suena, es muy importante. Judith Butler, por ejemplo, señalaba como el otro a veces enuncias de lenguajes que no son audibles por ejemplo, para los occidentales, ¿no? Muchas veces son sonoridades. Entonces me llama mucho la atención cómo hablar de territorio a partir de sonidos. Me surgen muchas preguntas. Entonces, ¿cómo ven ustedes el colectivo en los próximos años? ¿Qué proyectos tienen en mente? ¿Cuáles son los intereses ahorita? Bueno, esto es un camino de largo aliento. La verdad, ya adentrarse a estos procesos es empezar a encontrar que es un mundo muy gigante. Con la comunidad ya entendimos que tú abres un proceso con la comunidad, ellos quieren continuar. Entonces, bueno, empezando porque ahorita el colectivo uno quiere formarse. Estamos ahorita de diferentes formas, los diferentes integrantes formándonos. También es necesario aprender para poder enseñar y explorando. Aquí ahorita no solo estamos vinculando la cerámica, el año pasado hicimos un mural integrando pintura con cerámica. Ahorita en redes sociales pueden ver próximamente pues como ese proyecto apoyado por el programa distrital de estímulos.
y es empezar a trabajar, expandir un poco las artes. Hemos hecho procesos de fotoagüita, de ilustración, bueno, diferentes cosas, las cuales pues decimos que esto sí no solo es cerámica, nos encanta la cerámica, la amamos, pero pues tenemos que expandir, y también el colectivo se van agregando diferentes artistas, por ejemplo, la ilustradora Jessica Millán, que también es de acá de la Pedagógica, David Jamioy, que también es un pronto egresado de aquí de la Pedagógica, Jessica Cayambe también. Entonces, sí, muchos están también siguiendo, igual ahí estamos, ahí está el colectivo, porque pues la comunidad siempre como que busca. En este momento vamos a sacar una exposición apoyado junto a Parques Nacionales Naturales. Va a ser una exposición en Chuachi, Cundinamarca, junto con el apoyo pues de ellos, en el Centro Vida. Después estaremos ahí en nuestras redes sociales ya mandando la información. Es una exposición que integra a eso cerámica, fotografía y videoarte. Entonces hicimos ciertas máscaras, ciertos elementos sonoros. Nos fuimos al páramo y empezamos a trabajar un videoarte, el cual pues ahorita se van a visibilizar del 14 al 30 de marzo. Qué bien, chévere. Entonces es eso, expandir las artes e integrar más cosas. No, pues es muy interesante que se están uniendo varios egresados. Sí. Y bueno, cada uno va aportando como su saber, su disciplina. Nombras a David tiene unos procesos en gráfica muy interesantes sin salirse de sus raíces y sus imágenes que tiene allí, David Jamioy, y bueno, él está viajando mucho haciendo murales. En la ciudad hay varios murales de él, y me parece muy interesante que entre todos formen también comunidad, que no son personas aisladas unas de otras, sino que están tratando de integrar, que eso es difícil, y entender el territorio, que eso es como lo más importante, entender quiénes somos, hacia dónde vamos, quiénes eran los que venían atrás, y eso se ha perdido. Cuando yo en algunas clases he hablado sobre algunas comunidades, pues no se conocen muy bien, y un poco en algunos de los proyectos que estamos haciendo sobre el grabado desde su memoria, los petroglifos y los pictogramas y grabar la piedra, nos damos cuenta que estos estudiantes, aun siendo este territorio, desconocen algunas prácticas de esta zona. Yo pues conozco un poco más de la zona donde vengo, que es del eje cafetero, conozco un poco más de los Quimbaya, pero me ha interesado mucho lo que sucede acá, y casi que todo el tiempo estoy visitando, viendo las imágenes, yendo al territorio. ¿Piensan seguir con esa conexión con el territorio? ¿Piensan ir a otros lugares, a otras ciudades a alimentarse? Y como tú dices, en el proceso de estar en el continuo aprendizaje, o todo está centrado en este territorio. Bueno, las puertas están abiertas a cualquier territorio que nos reciba. De verdad, aquí en Colombia la tradición alfarera está en muchos espacios y hay mucha diversidad. Entonces yo sé que vamos a llegar a diferentes territorios, eso esperamos. También entendiendo, sí, que estos espacios no solo se necesita la comprensión de artistas. Por ejemplo, voy a un proyecto que hicimos el año pasado en el Programa Nacional de Estímulos, en donde trabajamos con biólogos, muy curioso porque también son biólogos de aquí de la Pedagógica. Un saludo al profe Sergio y a la profe Gloria, y integramos biología con los procesos cerámicos y artísticos. También hicimos ilustración y fotografía. Entonces, bueno, la idea es seguir expandiendo, seguir agregando diferentes tipos de arte, llegando a diferentes territorios. Ahorita nos hace falta ir a San Agustín, nos están invitando al Baupés a entender la cerámica tradicional del Baupés, y bueno, allá estaremos, seguiremos aprendiendo. Hemos estado en territorios como el Ecuador, el Perú también, aprendiendo de estos maestros. Vienen ahorita diferentes maestros también al taller, pero pues se trata de eso, de integrar conocimientos, de no solo ver Colombia, sino también Latinoamérica, no solo ver el plano cundiboyacense, sino entendiendo que pues somos un territorio bastante amplio, de verdad, con mucha diversidad, y este conocimiento que nosotros exploramos desde una raíz tradicional, pues bueno, tiene muchas otras cosas de verdad por ahí que nos hace falta, y también enseñarlo. Nos encanta eso. O sea, algo que digo y que me parece importante es que el artista se alimenta del profe y el profe se alimenta del artista. Entonces ahí es donde pues es importante llegar a estos territorios, aprender de estos territorios y también pues recibir, no con el ánimo a veces de creer porque soy profesional, porque tengo diferentes cosas es que voy a llegar a imponer, sino más bien uno aprende más de lo que enseña, y pues hay experiencias con eso. Guane, ahorita hace 2 años en el Pacífico Sur también, donde estuvimos, bueno, diferentes lugares a los que ojalá
se siga expandiendo mucho más ese tejido. ¿Al Tolima también estuvieron, creo? ¿O No. esa no tuviste esa salida? No, hace poquito estuvimos en Sibundoy, gracias al profe Jamioy. Ah, ok. En Sí, Tolima, porque recuerdo que hubo una en el Tolima, la chamba. Se fue, bueno, sí, hubo varias salidas. Uno a veces o desde fuera o bueno, reconoce unas comunidades y una tradición alfarera y orfebre, pero hay otras más en el país. Y eso que nos pasó cuando fuimos un poco a Guane. Era totalmente distinto la manera en que lo hacían ellos. Claro. La arcilla era totalmente distinta, ¿sí? Y cómo la mezclaban con la piedra. La señora un poco volviendo polvo la piedra para mezclarla con la arcilla, y era muy interesante. En la chamba también la arcilla negra. Este territorio está lleno, ¿sí? de muchos elementos distintos. Allí cerca de Genesano hay un yacimiento, era un yacimiento muy conocido de arcilla gris, también es muy interesante. La tierra está allí, los elementos están allí, a veces se nos olvidan, ¿sí? Como la cercanía que tenemos con ellos. Entonces es muy importante lo que dice Samuel, ir al territorio, conocerlo también, intercambiar cosas con saberes, con todas estas partes del territorio. Es muy interesante. Sí. Oye, y hablando un poco sobre cómo lo enseñan, me llamaba la atención como pensar, igual partimos hablando un poco de eso, ¿no? Estamos en un momento en el que tal vez estamos comprendiendo qué está pasando, los avances tecnológicos son grandes, pero sí vivimos un momento indudable en el que la imagen digital y las pantallas son muy importantes, y vemos que las nuevas generaciones están muy imbuidas allí. Y yo no voy a decir como desde como un viejito pacato, hola, qué problema. No necesariamente lo es, pero sí tiene sus riesgos y sus accidentes. Toda en la vida, toda invención, toda creación humana siempre tiene un accidente. El que se inventó el barco se inventó el hundimiento, ¿sí? Eso no quiere decir que vamos a dejar de montar en barco, pero tenemos que saber que se puede hundir, ¿sí? ¿Qué pasa con esto? Digamos, a mí me preocupa también un poco qué pasa con eso de arrojarse esa vida constante desde la imagen, desde la pantalla, donde la imagen, la pantalla supera o a veces sobrepone la experiencia, y a su vez estos aprendizajes y estas enseñanzas que vienen de lo manual, de lo tradicional, de la memoria, parecen cosas como disonantes. Entonces me interesa saber cómo enseñan y tal vez ustedes cómo ven que eso se puede proyectar a partir de esas generaciones tan digitales y demás. ¿Cómo se proyecta esto sin que se vuelva otra cosa completamente distinta, ¿no? ¿Cómo lo imaginan? Bueno, algo que nos hemos dado cuenta en ese trabajo de la cerámica con los niños, por ejemplo, pongo ese caso, es encontrar de verdad una falta de atención ahora por el tema de esa sobreestimulación de la pantalla. Entonces nos han llegado niños que les cuesta concentrarse, les cuesta hacer un trabajo por más de una hora. Los procesos cerámicos son procesos lentos, son de mucha paciencia, son procesos manuales. Entonces ahí es donde cuando encontramos niños que tienen problemas de atención, de verdad sí, así lo diga de esa forma, es terapia. Es una forma también de desconectarlos de esa pantalla. Sí. Nos hemos dado cuenta de eso. Entonces buscamos que estos espacios sanos fuera de pantallas, pues de alguna u otra forma, sí, estén ahí a través de la manualidad, del trabajo constante, y ya nos hemos dado cuenta. Lo otro es que trabajamos en espacios rurales en donde los niños aún no están permeados por tanta digitalización, de tanta pantalla, pero también nos pone a entender porque inevitablemente hay imágenes, hay cosas que aún llegan y ellos quieren seguir replicando a través a veces de estas cosas plásticas o desde el dibujo, o bueno, de diferentes formas. Es mediar, es entender también, es comprender que cada niño va con procesos diferentes y que las pantallas, si bien nos pueden ayudar, nosotros tenemos ese Instagram, colgamos diferentes cosas, nos encanta hacer videos, cada vez que hacemos un proyecto estamos ahí con quien nos hace el video y la fotografía, que es Jessica Millán, ahí documentando porque también nos parece muy importante, pero también entendemos que sí, que dentro de estos procesos artísticos es necesario desconectarnos por un instante. Esperamos también en los diferentes colegios, bueno, de las diferentes instituciones más en la ciudad, el día de mañana poder trabajar desde una mediación, ¿sí? Desde una mediación, por ejemplo, tuvimos una vez un acercamiento con stop motion a través del barro, fue muy interesante, no pudimos seguir ahí, pero bueno, esperamos que aquí en estos trabajos se sigan continuando, porque pues sí, hay formas de sacar a los niños de las pantallas, pero también integrar, no sé, es como mediar. Claro. Entender el territorio. O sea, sí. Es que lo que hemos hablado con muchos estudiantes de la licenciatura en artes visuales es que es muy importante que ellos entiendan el contexto, ¿sí? Lo lean el contexto, quiénes son, de dónde vienen, antes de imponerles cosas, saberes que tenemos de aquí de Bogotá, pues donde estamos ubicados.
y a veces podemos aprender mucho de ellos, de su territorio y de recorrer el territorio con ellos y los saberes, las imágenes que hay, como lo que hace el maestro Santiago en Fúquene también, ¿sí? De recorrer ese territorio, y eso es como una tarea o el ejemplo que debemos tomar también como los docentes de artes o los próximos licenciados, es antes de llevar cosas allá es entenderlos y tomar también y mediar, como tú lo dices, Samuel, mediar con lo que hay allí. Yo le había pedido a Samuel que trajera algunos instrumentos, él hace instrumentos, ya hay algunos silbatos, aquí en ese momento tiene un instrumento, un silbato en forma de colibrí, y tiene otro que es como en forma de concha, creo. Queríamos a ver si, bueno, sí, lo se podía... estábamos viendo antes de empezar, es increíble. Sí, que no, hablamos del paisaje sonoro. Bueno, vamos a ir a ese paisaje sonoro. Quiero que nos... Bueno, antes de contar estos instrumentos, sí me gustaría pues hacer como una clave aclaración o bueno, un acercamiento, por ejemplo, a cómo integrar aquí en la ciudad esos procesos de entender el territorio y también entender pues que vivimos en un espacio urbano. Hace 1 año, 2 años hicimos un proyecto con la alcaldía de San Cristóbal, la cual llevamos niños a través de un camino ancestral al páramo, niños que no conocían el páramo, y a través de ese proceso de entender su territorio que queda las montañas al costado oriental, a través de eso empezamos a hacer procesos de creación. Entonces fue muy bonito cómo desde la ciudad empezamos a trabajar, hicimos un mural, hicimos procesos cerámicos, y fue entender ese territorio. Nosotros, a lo que hoy, por ejemplo, este colibrí, esta conchita de mar, que no es mía, ya les cuento de quién es también integrar una educación ambiental. Ahorita estamos en búsqueda de eso. Entonces es ir a los espacios también, cuidado al agua, el cuidado a la naturaleza, trabajamos con la tierra, cómo lo integramos con estos elementos, con este paisaje, con estos... Si hace 1000 años hacían silbatos de águila, colibrí, de verdad la inmensidad de aves es tremenda. Ahorita también buscamos eso con los niños y con las niñas y con los adultos mayores y bueno, con la comunidad que llega. Entonces, por ejemplo, estos silbatos que tienen acá, un colibrí cruscans, que es un colibrí chillón. Voy a tocarlo. Pero ese colibrí también nos da otros sonidos diferentes. Nos puede dar de pronto el sonido del águila. O también el sonido de una ranita. Entonces, este silbático, sí, habla también pues de ese cuidado hacia las aves, ese cuidado a la naturaleza y pues sí, una forma también de representar nuestro territorio. Y aquí también tengo otro silbato, este es un silbato arqueológico que nos brinda el territorio de Sibundoy, en donde pues sí, es una concha marina que internamente al parecer también tiene como una espiral, o sea, es una construcción tremenda y también fue una forma de entender ese territorio a través de los sonidos, del agua, ¿sí? También es sacar un poco esa pieza del museo. Entonces pues estamos aquí con un silbático de bastante tiempo y pues bueno, lo voy a tocar, espero tocarlo bien. Es un sonido que pasa a través del tiempo, como una semilla, ¿no? Sí. Queda dormida y nace en otro momento. ¡Pin! Pues aquí está otra vez. De pronto hace mucho tiempo la tocaban en otros espacios, en otros territorios, bajo otros paisajes sonoros, pero el día de hoy nos está acompañando, entonces también verlo como una voz del pasado que llega aquí a dejarse escuchar. Entonces, con permiso. Bueno, muchas gracias. Qué lindo, qué belleza, qué belleza. No, sí, que en algún momento quisimos que trajera más, pero no alcanzamos el tiempo porque él tiene muchos otros silbatos con otras formas y es muy interesante. Nos ha interesado mucho como el proceso que lleva Samuel, por hace rato lo queríamos invitar. Y bueno, ya como para ir cerrando, ¿dónde te pueden encontrar? Redes sociales, ¿tienes perfil en Instagram, en YouTube? O cuéntanos, como, ¿dónde es ese proceso? Nos pueden encontrar como por cualquier red social, Facebook, Instagram, YouTube, como Alfarería Tipsofurativa. Es un nombre un poco complejo. Alfarería Tipsofurativa surge de ese nombre muisca,
Tipso significa hacedor de barro y Furativa es mujer guardiana de plantas y de saberes. Entonces quisimos integrar esas dos frases desde el territorio muisca y desde la lengua del muiscún. Nos pueden encontrar como Alfarería Tipso Furativa en Instagram, ahí es donde estamos constantemente publicando nuestras cerámicas, los talleres, bueno, diferentes cosas. Ahorita pues esta exposición del 14 al 30 de marzo allá en Choachí, Cundinamarca, invitados de verdad todos para que vayan a ver esa exploración en cerámica sonora, máscaras sonoras, videoarte, fotografía, apoyado por parques nacionales. Entonces allá bienvenidos y no, talleres, invitaciones, de verdad lo que les decía, tenemos las puertas abiertas a seguir compartiendo estos saberes y seguir explorando. ¿Cómo es el proceso rápidamente para hacer los talleres? O sea, si alguien está interesado de fuera, ¿cómo vienen, se acercan a ustedes? Nos pueden escribir al Instagram, tanto pueden ir al taller como nosotros también tenemos un espacio aquí en Bogotá, el Apotecario El Cóndor, donde damos talleres tanto personalizados como grupales. O el espacio en Choachí, Cundinamarca, allá también hemos dado talleres tanto grupales como personalizados. Gracias, Samuel, qué interesante programa. Y bueno, yo quiero también hacer una invitación a situar nuestras epistemes, a hacer epistemología desde el sur, a pensar en archivo vivo, no solamente en archivo, o mejor dicho en repertorio, y en vivir. Toca vivir, la memoria se vive, no está quieta, no está solo catalogada e inventariada, sino se vive y está en el cuerpo. Así pensamos, así somos. Entonces, sí, y para la gente que está fuera de Colombia, van al museo, ven estas piezas, pues invitarlos a que se acerquen. Rompa el vidrio y tóquela. Las comunidades están vivas, la herencia está viva, la memoria está viva, las imágenes están allí vivas. Pueden venir, tocarlas, sentir parte de ese territorio más que verlos en una vitrina, sí, estas piezas. Entonces, muy contentos, muy agradecidos de tener a Samuel hoy con nosotros. Y bueno, esto fue Gabinete de Curiosidades, Arte y Cultura en Contexto. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio. La Pedagógica Radio. 10 años tejiendo voces, construyendo saberes.